La palabra en el día de hoy viene del libro del Evangelio de Lucas y vamos a estar leyendo del capítulo 12, los versos 4 a 12. Capítulo 12, versículos 4 al 12. Como siempre lo pueden encontrar también en la pantalla. Aquellos que no tienen la Biblia con ustedes pueden seguirlo acá. Jesucristo dice: a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Les aseguro que cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero el que me desconozca delante de los ángeles de Dios, pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Esta es la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos de nuevo infinitas gracias porque tu presencia la podemos sentir en el día de hoy. Te pedimos que abras nuestros corazones para el mensaje que vamos a recibir hoy. Mensaje personalizado para cada uno de nosotros, Señor. Que nos olvidemos de nuestras preocupaciones y pongamos atención a lo que tú quieres decirnos. De tal forma que podamos también agradarte. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. En los versículos que acabamos de leer, es claro el mensaje que el Señor nos trae de que nosotros no debemos temer por lo que nos pueda pasar, incluso si nos llega a pasar algo y moramos por alguien. Al que debemos temer es al Padre. A Él es el que debemos temer, porque Él tiene las llaves para dejarnos ir o no al infierno. Esa es la cruda realidad. Yo les quiero traer en este momento unas estadísticas importantes sobre lo que están viviendo los cristianos en el mundo. Hay aproximadamente 340 millones de cristianos que de alguna u otra manera están siendo perseguidos por su fe o que están siendo atacados de manera violenta en los diferentes sitios en donde ellos viven. Hay una organización que se llama Open Doors y es la que estamos mostrando en este slide. Si ustedes se dan cuenta, de amarillo hacia rojo, del lado derecho de ustedes hacia la izquierda, persecución altiva significa que los están persiguiendo bastante a estos cristianos. La foto muestra los países donde hay cristianos que están siendo perseguidos. Entonces, si es más roja, significa que la persecución es mucho más alta, hasta llegar a una persecución extrema. Esto es del año 2021 y pueden ir al website para mirarlo. Me sorprendió que hay 2 países de Latinoamérica, de nuestros países, en donde hay persecución, no necesariamente porque seamos cristianos, sino porque hay violencia en esos 2 países debido al narcotráfico y debido también a la delincuencia con los países son Colombia y México. Me sorprende, por ejemplo, que Venezuela no está allí, debería estar, o algunos países de Centroamérica en donde hay mucha violencia y son países casi 95-99% cristianos. Pero si uno se va hacia el lado del este, se da cuenta que los países más perseguidos, eso sí por su fe, son los que están en el Oriente Medio, los que están en Asia y en África. En esos países vemos más colores rojos porque la persecución es extrema.
Las estadísticas dicen que 1 de cada 8 creyentes en el mundo sufre persecución. Y los 5 países más perseguidos son Norcorea, primero, Afganistán, segundo, Somalia, tercero, Libia, cuarto y Pakistán, el quinto. Cuando uno ve esta gráfica, uno piensa, wow, pero entonces el cristianismo se está reduciendo. Y eso no es lo que está pasando. El cristianismo está creciendo a una rata más rápida que la población. El cristianismo crece aproximadamente 1.27% año tras año. Y la población mundial, que tiene 100.7 billones de personas, está creciendo a una tasa de 1.2. Es decir, mucho más alto el crecimiento cristiano. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos cristianos somos en el mundo? 2.7 billones de cristianos. Es decir, no hay malas noticias a pesar de la persecución. Al contrario, los países que están en rojo, el cristianismo sigue creciendo y creciendo mucho más. Hay personas que están entregando su vida a Jesucristo y dicen, yo no soy Dios, yo necesito un Salvador, y siguen creciendo. Y yo creo que la pasión que tienen ellos, cuando uno estudia lo que está pasando en China, cuando uno estudia lo que está pasando en los países asiáticos, las iglesias y los hermanos se reúnen y hermanas se reúnen en sus casas. Las Biblias las comparten los unos a los otros, les sacan copias. Hay pasión para decir, ¿sabes qué? Por lo que tú estás pasando, hay esperanza. Hay esperanza porque hay alguien mucho más poderoso que es nuestro Padre. Hay forma en que tú puedes llevar una vida mucho más llevadera y es caminando con Él. Hay pasión en todos esos países por el Señor. Y lo preocupante es cuando uno mira, por ejemplo, Estados Unidos y uno mira Europa. La tasa de crecimiento del cristianismo es casi nula, casi transparente, no se está creciendo. Y me pongo a mirar y leí el artículo y uno puede coincidir de cierta manera en donde hay más afluencia, donde hay más dinero, en donde yo me creo Dios porque yo tengo dinero y porque tengo poder para llegar a resolver ciertas dificultades, pues no necesito de Dios, no necesito de Dios. Y eso es lo que desafortunadamente está pasando en esas dos regiones, en Estados Unidos, aquí en este país y está pasando en Europa. Las estadísticas dicen que si sumamos las personas de Latinoamérica más las personas que están en el África, los cristianos en el África, van a superar los cristianos que hay en Europa. Y Asia también llega en el año 2050 a superar los que están en Europa. Es decir, no necesariamente por tener la persecución significa que estamos reduciendo el cristianismo, están reduciendo las personas que están yéndose con el Señor. No, al contrario, están subiendo. ¿Y por qué traje estas gráficas? Porque Jesucristo lo que le dijo a sus discípulos es: no le temas a los hombres, para que tú profeses tu fe en mí. No le temas a ellos, témeme más bien a mí. Hay dos mensajes claves que en este momento te está diciendo nuestro Jesucristo. Jesús te dice: si me sigues, no temas, yo te cuido. El primer mensaje quiero que se lleven. Y lo segundo, al que debes temer no es al hombre, sino es a Dios. En esos dos mensajes es lo que vamos a continuar hablando en el día de hoy. Primero, si me sigues, si eres un discípulo mío, no me temas, yo te cuido. Y lo que ocurre, si ustedes van a su casa y leen los versículos anteriores, ¿por qué Jesucristo dice estas enseñanzas? Básicamente ocurrió, lo que acabamos de leer, ocurrió justo cuando un fariseo, maestro de la ley, invita a Jesucristo a su casa a tener una comida. Entonces Jesucristo va a tener su comida con el fariseo, con el maestro de la ley, y se da cuenta el fariseo que Jesucristo no se lava las manos. En realidad, en aquella época se tenía un rito creado, realmente un rito creado por los fariseos a lavarse las manos antes de comer algo. No por temas higiénicos, crearon una especie de rito para lavarse las manos. Y en realidad el que debería lavarse las manos es un sacerdote cuando está llevando a cabo
los diferentes sacrificios por el pueblo de Israel. No cualquier persona, sino solo los sacerdotes. Solo que los fariseos lo llevaron al extremo de decir, hay que lavarse las manos, hay que lavárselas de cierta manera. El agua la tienes que conseguir de cierta manera y hasta dónde deberían lavarse las manos. Todo un rito habían creado. Jesucristo no lo hace porque sabe que no era parte de la ley. Sabe que no era parte de la ley, solo que ellos estaban manipulando la ley. Y les dice en el verso número 52 de Lucas, en el capítulo anterior, les dice Jesucristo: ay de ustedes, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Fuertemente los castiga y les dice: ¿por qué se han adueñado de la llave del conocimiento? Ustedes tenían la llave, tienen la llave del conocimiento. Ustedes conocen la ley y ni siquiera usan esa llave para entrar. Ustedes han tergiversado la ley y no permite que nadie entre ni conozca al Salvador. Ustedes rechazaron a Juan del Bautista y ustedes me están rechazando a mí de cierta manera. Y lo debemos aplicar nosotros también. Todos los que estamos acá, que hemos aceptado a Jesucristo, tenemos la llave del conocimiento. Tenemos la llave del conocimiento. Tenemos la llave de cómo logramos tener una salvación y una vida eterna. Lo sabemos. Si reconocemos a Jesucristo como nuestro Hijo y Redentor, hay un teléfono por ahí, hijo de Dios y adicionalmente Redentor, nos abre la puerta para tener una vida eterna. Lo sabemos. El llamado es que tenemos que usarla también. Ojo, Jesucristo se da cuenta de que no podemos convertirnos como los fariseos, que sabiendo que tenemos esta llave de conocimiento, no la compartimos a los demás, si nos quedamos nosotros con ella, con ese conocimiento. Y yo creo que en el oeste, lo que está pasando en Estados Unidos, en cierta manera es lo mismo. Es tan egocentrista esta cultura, primero yo, segundo yo, tercero yo, que a veces yo creo que pensamos mi salvación y ya no me importa el resto. Yo quiero es el siguiente curso bíblico, yo quiero ir el domingo a seguir aprendiendo, pero yo no voy a ser un testigo de Jesucristo para ayudar a otros. No me invites a ir a algún otro lado porque yo siento que yo estoy salvo y no tengo que hacer nada más. No me invites a ayudar a alguien que está en necesidad. Problema de él. Yo ya me salvé. De cierta manera, Jesucristo aprovecha ese momento que castiga y les dice a los fariseos. Y cuando él sale, ¿qué ocurre? Hay una cantidad, hay miles de personas que están siguiendo, lo que quieren estar con él. Miles, dicen las escrituras en el primer verso. Hay miles de personas que están con él y es cuando él habla y nos dice claramente y nos dice: no seas un testigo mío. Les dice: no tengas temor. Y es cuando vamos a empezar a mencionar el primer verso, los versos números 6 a 7. Nos dice: sígueme y no tengas miedo, porque yo te cuido. Y nos da una respuesta bien interesante. ¿Cómo nos cuida? Nos está diciendo que nos cuida de dos maneras. La primera hace la comparación con unos gorriones y la segunda con el número de cabellos que nosotros tenemos. Volvamos a leer ese verso 6 y 7. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Estos gorriones o pajaritos eran como una especie de abrebocas, eran pajaritos que se usaban, se comían, se asaban, no tenían ningún costo. Jesucristo está hablando que por 2 te daban 5. Pero en el Evangelio de Mateo también Jesucristo dijo que por 1 te daban 2. Es decir, que si tú compras uno por 1 centavo, realmente no es un centavo, sino es un diezavo de un denario. Es un monto muy, pero muy pequeño, te daban 2 gorriones. Pero si tú colocas 2 y 2, yo tengo 2 centavos, te dan 5, te encimaban 1, como nosotros decíamos, te entrego 1 más.
Jesucristo dice, yo cuido incluso de ellos, que no tienen ningún valor. Incluso aquel que le están regalando porque lo dieron de más, de él también estoy cuidándolo. Él nos cuida, a pesar de que probablemente pensemos que no está respondiendo a nuestras oraciones. Él nos cuida. Él sabe por las circunstancias que estamos pasando. Él nos moldea y a veces es doloroso ese moldeo, pero Él está trabajando en tu vida. Él está trabajando para que tú te conviertes en la persona que Él quiere que tú seas. Y te ama y te cuida. El ejemplo de los gorriones quizás nosotros no lo entendamos tanto como en esta época. Para ellos era claro que los gorriones no valían nada. Y a pesar de eso, Jesucristo dice, incluso yo los cuido. La segunda forma en que nos dice que nos cuidan, yo creo que sí la podemos aplicar mucho más. Y Él dice que sabe cuántos cabellos nosotros tenemos. Yo les voy a preguntar a ustedes, levante la mano el que sabe cuántos cabellos tiene en este momento. ¿Cuántos cabellos tiene? Que no sea una persona calva, porque obviamente sabe la respuesta. Pero ¿cuántos cabellos tú tienes? Nosotros ni siquiera sabemos cuántos cabellos tiene. Nos parece increíble poder pensar que el Padre puede saber cuántos cabellos tenemos. Yo me puse a hacer un poco de investigación. ¿Cuánto es el promedio de cabellos que tiene una persona? ¿Y saben qué? Depende del color del cabello. Creo que tengo un slide que muestra. Depende del color del cabello. Si la persona es rubia, tiene entre 100, aproximadamente en promedio 150,000 cabellos. Si la persona es de pelo castaño, tiene aproximadamente 110,000, negro 100,000, pelirrojo 90,000. Yo no sabía que reducía el número de cabellos si la persona es pelirroja. No lo sabía. Pero en ese nivel, Él puede saber cuántos cabellos tú tienes. En este momento, ¿sabes cuántos pierdes cada día? Entre 50 y 100 cabellos. Ahora entiendo por qué a veces me tapa el baño de mis hijas. Constantemente tengo que estar quitándoles el cabello en la ducha. De entre 50 y 100 cabellos perdemos cada día. Él sabe, Él conoce, te conoce muy bien. Así que te dice, si tú me sigues, si tú eres mi seguidor, si tú eres mi discípulo, si tú quieres aprender, tú eres mi aprendiz, tú quieres aprender de mí, si tú me sigues, no tengas miedo. No tengas miedo. No le tengas miedo a los hombres. Yo te cuido. Yo te cuido. Y la segunda parte es precisamente el segundo mensaje, la parte del segundo mensaje perdóname, hay un verso importante, el verso 11 y 12. Otra cosa importante es, incluso cuando tú tengas que dar testimonio de mí, si tú te sientes atacado por argumentos, si tú te sientes que no tienes la respuesta que darle a un hermano que está sufriendo probablemente, confía en el Espíritu Santo. Y es lo que nos dice en el verso 11 y 12. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, o sea que vamos a ser atacados por ser testigos de Jesucristo, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Incluso cuando estamos ayudando a alguien, como lo decía, el Espíritu Santo te va a indicar qué decirle a un hermano. Cosas tan sencillas que yo los invito a que hagamos siendo testigos de Jesucristo es, si tú conoces a alguien que está sufriendo, dile, voy a orar por ti. Yo creo que el concepto de testigo y tratar de demostrarle la fe que nosotros tenemos no puede ser agresivo. Nosotros no podemos ir a decirle a alguien, tú no crees en Jesucristo, tienes otra religión, te vas a ir al infierno. Esa no es la manera en que tenemos que decirlo. Nosotros tenemos que ser con amor, tenemos que presentar el evangelio. Empezando con decirle, voy a orar por ti. Sabes que yo tengo la fe que yo tengo en mi Padre, sé que te va a servir. Sé que yo voy a orar para que tú lo conozcas. Voy a empezar a orar por ti, para que salgas de esta situación. Si hay una oportunidad de servir, sirve a una persona que está en urgencia. Hazlo. Sirve, ayuda. Sé las manos y los pies de Jesucristo.
Es el llamado que nos está haciendo en nuestro Padre. No temas del qué dirán también. No solamente no temas que de pronto van a ser perseguidos, porque aquí en Estados Unidos no creo que vamos a ser, espero que no, perseguidos y vayamos a tener el riesgo de morir. Pero sí tenemos un miedo de qué van a pensar de nosotros, qué van a decir de nosotros. De pronto van a decir, uno, qué fanático es, siempre está hablando de la Biblia, qué cristiano es que estos cristianos siempre hablan de la Biblia, siempre están hablando de Jesucristo. No deberíamos tener tampoco temor al qué dirán, sino actuar y pedirle al Señor, ¿cómo puedo ser tus manos y tus pies en este momento? ¿Cómo puedo hacer? Lo otro a que debes temer es Dios, y yo creo que es lo más importante. Es lo más importante. No debemos temerle a los hombres, debemos tenerle es a Dios. Y estamos en las series de Revive tu reverencia. Y es precisamente, la semana pasada hablábamos de reverencia en adoración, que 7x24 tenemos que estar adorando a nuestro Padre. Vimos una visión del cielo y nos dimos cuenta cómo constantemente se adora al Padre, con alegría, con entusiasmo, como lo hicimos hoy en la alabanza. De esa manera deberíamos hacerlo. Hoy en esta semana tenemos que pensar en reverencia en Él. Reverencia en Él. Tenemos que sentir reverentes porque Él sí tiene las llaves del conocimiento final y aquel que va o no va a ir al infierno. A veces no predicamos sobre el infierno, pero el infierno es una realidad. Está en las Escrituras, está en las Escrituras. Constantemente Jesucristo decía, el día del juicio final, si lo acabamos de leer en los versos, si no reconoces delante de la gente el decir que somos testigos de Él, Jesús nos dice que también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero el que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Ese reconocimiento indica más de una simple confesión verbal, sino realmente todo lo que estamos hablando de actuar. Está clarísimo que aquel que no los siga, que lo reconozca como el Salvador, va a ir al infierno, va a estar desconectado, va a estar en la oscuridad, por siempre va a estar en la oscuridad, por los siglos de los siglos. Luego no le temamos al hombre en ser testigos de Jesucristo y en actuar. No le tengamos a Él, no le tengamos miedo, tengámosle reverencia a Dios, porque Él va a decidir si yo realmente voy o no voy a estar con Él en la eternidad. Y yo quiero estar, y estoy seguro que todos ustedes quieren estar. Las Escrituras son claras que vamos a vivir una vida eterna. Vamos a tener un nuevo cuerpo, vamos a tener un nuevo cielo y una nueva tierra, y lo hemos predicado acá. Vamos a estar con Él por la eternidad. No necesariamente, creo yo, adorándolo constantemente, pero reinando en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. Recuerden lo que Jesucristo le mencionó cuando en la parábola, hay una parábola donde Jesucristo le dice a tres, cuenta la historia de un rey que le da una serie de monedas y de dinero a 3 personas. Le da 3,000 monedas a uno, le da 2,000 a otro y 1,000 al tercero. Y él se va de viaje y le dice, yo voy a volver. Y al final, cuando él regresa, empieza a preguntarle cada uno qué hizo con ese dinero, con esos regalos. El de 3,000 efectivamente las colocó a producir y trajo otras 3,000. El de 2,000 también le produjo otras 2,000. Y a esos dos, a los de 3,000 y a los 2,000, les dijo en Mateo capítulo 25, versículo 23: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Ven a compartir la felicidad conmigo. Te voy a dar mucho más. Vas a reinar. Yo siento, y eso para mí, el concepto del nuevo cielo y de la nueva tierra es que vamos a estar reinando. ¿Dónde? No lo sé. En el nuevo cielo y nueva tierra, claramente. Por eso quiero una personalidad
Que nosotros tengamos un carácter para que Él pueda confiar en darte algo para que tú reines. Para que tú reines. Sé un buen siervo, sé fiel. E igual el otro mensaje, el de 1000, ¿qué pasó con el de 1000? El de 1000 solo entregó ni siquiera el doble, sino le devolvió el dinero. Ni siquiera lo colocó, dice Jesucristo, que produjera unos intereses, sino le devolvió el dinero tal cual. Las 1000 monedas se lo devolvió. Y para mí también es un mensaje de que nos da regalos de diferentes tamaños. Por eso no debemos ser egoístas cuando de pronto vemos que alguien más tiene una capacidad para hacer algo que nosotros quisiéramos tener, pero que de pronto no tenemos. Y nos sentimos envidiosos y por qué él puede hacer esto y no sé, tener la habilidad de negocios que yo no tengo. ¿Por qué esta persona puede ser tan bueno en matemáticas y yo no puedo ser bueno en matemáticas? Él nos dio a cada uno un monto específico de regalos, para que tú los uses. Pero no mires a tu hermano si él tiene más o lo envidies. No, el premio es el mismo. Le dijo a esos dos, al de 3000 y al de 2000, le dijo exactamente lo mismo. Buen, fiel y siervo, ven a disfrutar la felicidad. Esos hermanos, ese es el mensaje que yo quiero que nos llevemos. Y la invitación para que el día de mañana, ahora que vamos a regresar al mundo, la invitación es que nuestra fe no sea privada, sino sea pública. Que nosotros podamos ser las manos y pies de Jesucristo. Que no tengamos miedo los hombres en que nos digan, nos critiquen por lo que somos. No, tengámosle miedo a Él, porque va a haber un día del juicio en donde Él te va a preguntar y te va a decir, ¿qué hiciste con los dones que yo te di? Yo no te conozco porque no fuiste testigo mío durante toda tu vida. Oremos. Señor, te pedimos que nos ayudes a través del poder de tu Espíritu para que podamos ser testigos tuyos en cualquier cosa que nosotros hagamos en nuestras vidas, Padre. Recuérdanos que debemos de tener temor a ti y no a los hombres, no a lo que nos van a decir, lo que nos van a criticar o nos van a discriminar, sino tener temor a ti solamente. Ayúdanos a ser los pies y las manos tuyas, Padre mío. Transfórmanos con el poder de tu Espíritu. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.